Buenos días, Mercedes. Muchas gracias por aceptar la invitación a la entrevista para Punto de Fuga. Mercedes Francisco es psicoanalista en Madrid, miembro de la LP y de la MP, docente en el NUCEP y autora de los libros Un nuevo amor, por la editorial Grama, y En femenino singular, en la misma editorial. Buenos días, Mercedes. Buenos días. ¿Cómo fue tu primer encuentro con el psicoanálisis? Bueno, yo primero que nada agradecer a Punto de Fuga la invitación a esta entrevista. Y bueno, ya sabéis que yo soy un poco informal en la manera de hablar, y sé que yo voy a ir diciendo lo que me vaya saliendo según lo que me inspiren vuestras preguntas. Y muchas gracias, Jesús, porque seas tú el que me hace la entrevista. En primer lugar, bueno, tengo varios puntos de encuentro con el psicoanálisis, porque han sido como umbrales que he ido traspasando, ¿no? Pero el primer encuentro así que me hizo, ¿no?, intuir que había alguna otra cosa que eso que plano que parecía que era la vida, fue en el instituto, en el bachiller, con mi profesor de filosofía, que era profesor de filosofía jesuita, que es el que nos empezó a hablar de Freud, de un tal Freud. Es decir, nos hablaba de un tal Freud y de algo del psicoanálisis y de algo del inconsciente, ¿no? Entonces eso ya me hizo, bueno, incluso el primer regalo que me hicieron a los 18 años unos amigos, un amigo y una amiga, fue la interpretación de los sueños de Freud en Alianza Editorial. Este fue en realidad mi primer encuentro con Freud, que me leía ese texto muy interesada, pero sin entender casi nada, ¿no? Yo decía que estaba muy mal traducido porque había palabras en alemán que seguían manteniendo sin traducción. Es decir, que me costó mucho trabajo comprender esta cuestión de la cuestión fonética, del significante, etcétera, que después vendría mucho más tarde. Entonces ese fue mi primer encuentro, y sobre todo por una cuestión, como siempre, que es subjetiva, personal y de la historia de cada uno, que fue que yo en la cuestión familiar decía, no, esto no puede ser lo único que hay en el mundo. Es decir, esto tiene que tratarse de otra cosa. Esto que pasa aquí en mi entorno debe responder a cuestiones que yo no termino de captar. Había algo como de una pregunta que me hacía ir hacia ese lado. Entonces, claro, luego fue mi encuentro con el profesor y esta cuestión familiar, de alguna manera se anudaron, y luego por eso elegí psicología y llegué a la facultad y me encontré con Nada que Ver, y hasta que tuvimos la suerte, una amiga mía y yo, que me hice amiga allí, que todavía sigue siendo mi amiga, Sofía Virgaira, que nos fuimos a una conferencia donde vimos anunciado una persona que hablaba de psicoanálisis con niños, y ahí fuimos como diciendo, esto debe ser lo que andamos buscando, esto es lo que andamos buscando, que aquí no encontramos. Y realmente eso es lo que ya ahí comenzó mi encuentro con el psicoanálisis, y me encontré con todo el exilio argentino, que justamente era como encontrar dos exilios, un exilio interior de España, muchos exiliados internos porque estábamos bajo un régimen franquista y de dictadura y de censura, y un exilio que salía no huyendo, y entonces fue un encuentro, la verdad, muy fructífero. Ahí conocí a Rodolfo Ladaga, que ha fallecido hace poco, a Jorge Alemán, a Sergio Larriera. Es decir, muy al principio. Bueno, hicimos todo un montón de cuestiones, serie psicoanalítica, hicimos una asociación, ¿no?, dábamos clase, teníamos toda una estructura de trabajo. Luego esa serie psicoanalítica se separó en dos grupos, y después ya empezamos el contacto mucho más directo con el campo freudiano, viajes a París para los encuentros que había, relación con ciertas lecturas de la Escuela de la Causa, y sobre todo que serie psicoanalítica, creo que Jorge Alemán y Sergio, me parece que fueron los dos que hicieron una entrevista a Miller y a Lorán, creo recordar, no estoy muy segura de esto, pero bueno, se puede comprobar en los textos. Y aquí en Madrid había toda una serie de grupos, otros grupos lacanianos también, que luego nos juntamos, nos unificamos cuando empezamos en nuestro camino ya, ¿no?, aunando nuestro camino al campo freudiano, es decir, pasando a, de alguna manera, disolver esos grupos, es decir, se disolvieron esos grupos y de repente pasamos otro umbral. Ese fue el paso de otro umbral, que es lo que estaba diciendo con respecto a los umbrales.
Entonces después ahí vino todo un trabajo. Bueno, desde el principio yo estuve realmente muy comprometida. Todo hace pocos días me mandó una colega una foto mía de la presentación de la revista Serie Psicoanalítica, que decía que parecía un adolescente de 15 años, donde estaban varias personas del campo freudiano en esa mesa. Y el editor, que ha fallecido también hace poco, al que le recuerdo y al que le doy un reconocimiento, Antonio Milán. Bueno, mi interés por el psicoanálisis, es decir, es como un interés mantenido y que nunca se puso en cuestión. La idea de la existencia del inconsciente para mí fue clara desde niña. Y yo tenía una relación muy especial con la cuestión de las letras y del leer. Para mí el leer fue una verdadera experiencia de satisfacción. Y además que para mí todas esas letras que yo veía antes de saber leer me parecían signos que había que descifrar de alguna manera. Siempre me interesó la cuestión del enigma y descifrar. Incluso en el bachiller mi interés por las matemáticas tenía que ver con eso. Y después ha habido todo un montón de momentos, es decir, el campo freudiano, la disolución de los grupos, la escuela europea, después la fundación de la LPA, donde yo ahí fui la primera presidenta por votación y tal, después de un momento de crisis, del 98, es decir, que hubo muchos momentos que, bueno, que sería para un relato mucho más largo, pero mi relación con la causa tiene que ver con esto, con lo sintomático, con lo que no funciona. Yo tuve la experiencia de lo que no funcionaba desde muy niña, desde muy en primer plano, de la cuestión de la experiencia de la angustia, que no es una experiencia de muchas palabras, pero que se siente en el cuerpo, que se padece en el cuerpo. Entonces eso siempre me dio, ¿no? Y siempre consideré que había algo en la palabra fundamental para poder ir a otra cosa, ¿no? En la palabra y verdaderamente en el amor. Yo creo que una especie de salvación para mí, mi primer amor con mi abuelo, él era un hombre muy amoroso y yo creo que eso me sostuvo, me permitió muchas cosas, aunque él muriera muy pronto, pero dio las bases de algo fundamental y creo que eso es fundamental también para el psicoanálisis, el lazo de la transferencia, ¿no? Y la posibilidad de con la palabra ir a un punto, a otra cosa. Y además también tuve la experiencia de niña donde para mí había palabras que se tornaban angustiantes, que era, por ejemplo, infinito y siempre. ¿No? Eran dos palabras que me angustiaban profundamente sobre los 9 o los 10 años. Era una sensación de angustia el no entender cómo podía ser algo infinito, 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 que no acabara más, y la imposibilidad de representarme eso, ¿no? Había algo ya de la pregunta, de la experiencia de lo que no tiene representación, a la vez que de ir buscando sentido, porque mi intento de que la letra diera lugar a algo, es decir, que pudiera significar algo, era eso, que la letra no fuera un enigma y que se le diera un sentido. Por eso yo en un punto me manejo con la cuestión de la representación, de que no hay representación, pero no soy muy joyceana en ese sentido. Creo que la lengua es interesante, sí, dislocarla, ¿no? Inventarla, traer el invento, mostrar su marca, pero me gusta, me gusta que construya algo, que la misma letra y el mismo sentido lleven al borde del sinsentido, pero sin eso no es un poco complicado explicarlo. Y lo que sí que puedo decir de mi relación con la causa del psicoanálisis es mi insistencia. Y los temas, pues los temas honestos fundamentalmente, pero muy marcados por el tema del amor, que me interesó, porque además me interesó siempre personalmente, pero también analíticamente fue un momento importante, es decir, fue algo importante en relación a mi análisis, y hay algo que es una marca, que nació el Día de los Enamorados, con lo cual hay toda una construcción ahí fantasmática, a la vez que fantasmática es una marca muy, no solo
no solo el Día de los Enamorados, sino además una coincidencia con algo del lazo entre mis padres. Es decir, que venía la fecha absolutamente contingente, venía muy marcada. Incluso mi madre me regaló una pulsera, que es la pulsera suya de pedida, donde está la fecha donde le pidió mi padre matrimonio, y esa fecha es 14 de febrero. Es una marca importante. Y además, sinceramente, creo que el amor, y me voy encontrando en Freud algo que me justifica mi insistencia. Revisando textos que he leído de Freud hace mucho, por ejemplo, el último que me quedé sorprendida es en Psicología de las Masas, Malestar de la Cultura, donde Freud dice, bueno, frente al mal, lo que le podemos oponer no es el bien, sino el amor. Eso para mí es un elemento que de repente encontrarme con eso dicho tan claramente en Freud, sin que Freud ahí deje de ver la problemática que introduce el amor. No es un ingenuo, no es una pastoral amorosa o de un amor sin fisuras, de un amor que no sea paradójico. Me gusta mucho la formulación que ha hecho Catherine Millot en su último libro, Lógicas de la vida amorosa. Las lógicas del amor, retomando un título de una conferencia de Lacan que parece que se perdió, que es el oxímoron. El amor está marcado por el oxímoron. Anne Carson, premio Nobel, también ha marcado esto, ¿no? Lo dulce, lo amargo, lo sufriente y lo máximo placentero, ¿no? El amor tiene una paradoja, pero es curioso que Freud, sin negar esa paradoja, lo enfrenta al mal. No pone el bien como el elemento, lo que va a enfrentar al mal, sino el amor. Entonces, me parece que en ese sentido sigo siendo muy freudiana, y con Lacan evidentemente eso se me acrecienta, porque si Lacan le dio un lugar a algo, aparte de a la mujer y a muchos otros conceptos, por supuesto, del psicoanálisis, el amor es uno de ellos que atraviesa toda su enseñanza, como no puede ser de otra manera en el psicoanálisis, ¿no? Porque realmente el comienzo del psicoanálisis es el lazo transferencial, porque toda esta relación con el psicoanálisis no se pudo establecer. Luego fue el encuentro con el campo freudiano, con Jacques Miller. Yo trabajé muy de cerca en algún momento con Jacques Miller, justamente por mis lugares que ocupaba, por su confianza, la confianza que me dio, que le agradezco profundamente. Yo, siendo una joven que tampoco conocía ni esto, apostara por darme un lugar que a mí misma me sobrepasaba. Y yo eso se lo agradezco, porque realmente me permitió, decir, ir a ello, ¿no? Trabajar para ello, ¿no? No es que me dije, qué bien, me creo que estoy ahí. No, es, como no estoy ahí, ¿cómo voy a hacer? Pues trabajar mucho. Lo que hice es que todas las personas que me he encontrado, mis maestros, entre comillas, siempre me he llevado a que ellos me han impulsado a trabajar mucho, sin ser nada superyoico ni exigente. Era simplemente quizá el punto de confianza, de confianza y de lugar, de dar un lugar. Creo que esto es importante para pensar el psicoanálisis de hoy. Cómo dar lugar al otro, cómo darle una confianza. Esto cuando hablamos de los jóvenes, que es una manera de decir que, bueno, la cronología ya se sabe que sí existe y tiene su importancia, pero que también no funciona. Es decir, para el sujeto dividido no hay tiempo, pero para el parletre, bueno, tenemos un cuerpo, y ahí sí que hay otras experiencias. Entonces, pero creo que es importante esta cuestión de darle una confianza, ¿no? Y un lugar al otro. Un lugar al otro que a lo mejor le sobrepasa en un principio. Lo que pasa es, yo encuentro ahora la dificultad en que hay una dificultad doble. La posibilidad de la dificultad nuestra, porque siempre uno, con el paso de los años, a lo mejor se quiere quedar en el sitio y parece que la juventud le viene a quitar algo. Yo no soy muy de eso, al revés, pienso que si no estás no sé, debe ser que creo todavía que soy joven, absolutamente, y me da igual la cronología en este punto. Es verdad que tengo una cierta cosa así un poco loca con ese tema, pero
bien, creo que, como diría un argentino, bueno, un argentino de una determinada clase social, loco lindo, ¿no? Una cosa loca linda. Creo que uno tiene que darle, no tengo ningún problema, al revés, me encanta que estén ahí los jóvenes, y por otro lado, creo que también los jóvenes hay un momento que, aunque hay muchos que aunque les den el lugar, ahora mismo están un poco más acobardados, creo que antes. No sé si es así o no, es una imaginación. Bueno, Pero, no lo tendremos que pensar, esta pregunta. bueno, es una pregunta que lanzo, ¿no? Si no hay una cierta... porque además, claro, no, el problema es que yo creo que está ahí en juego, que cuando alguien te da el lugar en ese sentido, tú tienes que responder con trabajo. Pero como siempre es un lugar un poco más adelantado del que... En lo que estoy hablando de mi experiencia personal. Te da un lugar más adelantado del para el que te encuentras y entonces tienes que hacer un esfuerzo. Pero claro, eso te hace trabajar, eso te hace leer, ponerte a... ¿no? Qué interesante. Contesta. Y mis temas, pues eso, el amor sigo dándole vueltas, el tema también de la cuestión de cómo es el mundo, me interesa mucho el tema de cómo van cambiando las cosas en el mundo. Creo que con una consulta se tiene un panorama, si te vienen muchos sujetos, si tu consulta no está absolutamente mediada por un estilo, por un sesgo, te vienen sujetos desde los 10 años, 14 hasta los 70, o más, en este momento tengo un panorama de ese tipo y encuentras el mundo ahí. Si lo escuchas, lo encuentras ahí, totalmente. Ahora los sujetos llegan, hablaba el otro día con una colega y amiga, casi hay que curarlos de las palabras impuestas por el sistema. La gestión de las emociones, el síndrome del impostor, las personas tóxicas, la autoestima. Si primero hay que hacerles desprenderse de ese lenguaje aparentemente que compartimos, pero es un lenguaje prêt-à-porter, dado para que el sujeto se aleje de lo propio, de sus propias palabras. Primero hay que hacer ese trabajo, que tampoco es tan difícil, ¿eh? Porque a veces los psicoanalistas decimos, no, en esta época qué complicado. No. Si el inconsciente salta en 2 minutos, el problema es que hay que estar alerta ahí y ahí cuando aparece el inconsciente no hay que dejarla pasar. Eso sí, el psicoanalista no puede dormirse en ningún momento. Bueno, es decir, que los sujetos vienen ahora para que les adaptemos mejor, para que no tengan problemas, para seguir con esta presión loca en la que estamos inmersos. No vienen para salir de ahí, vienen para adaptarse mejor ahí. Entonces lo que hay que ir, las entrevistas preliminares serían en estos momentos más bien cómo ver si el sujeto quiere además salir de ahí. En realidad ver los puntos donde ese sujeto sufre por eso justamente y ver si quiere salir de ahí. Hay algunos que a la 4ª entrevista dicen, bueno, ya volveré. A veces vuelven, otros que no, que se ve que sí, otros que, bueno, es muy variado el tema. Qué interesante, Mercedes, este recorrido. Con todas estas cosas, actividades que haces, a día de hoy, ¿estás interesada o investigando en algún tema en particular? La cuestión de la insistencia en mí siempre va por el mismo lado, por eso te digo, es la cuestión de lo que pasa en el mundo, de la cuestión de este tema del amor también en el mundo, e incluso a mí me sigue interesando trabajar esas cuestiones, lo sigo trabajando en la escuela todo el tiempo, es decir, todo lo que he trabajado este año, es decir, es el tema del amor, el tema de lo femenino y de la mujer tachada, de una mujer, ¿no? De la cuestión, y ese tema me interesa mucho, fue como una especie de derivada de un nuevo amor que también aparecía toda esta cuestión de lo femenino, porque para mí el seminario que yo leía muy al principio era Función y campo de la palabra y aún, que no entendía nada, ¿no? Pero yo aún lo leí la primera vez como un poema y me resonó en el cuerpo profundamente, y por eso sigue siendo para mí un seminario muy potente, porque sigo encontrando, ya lo tengo tan subrayado que ya es imposible, lo tengo encuadernado, pero no lo quiero perder ese objeto que fue
una de mis primeras lecturas. Es como un libro de poemas que guardas y que no lo puedes, del que no te puedes separar. Pero bueno, yo sigo como al principio leyendo a Lacan y a Freud. Sigo leyéndolo como si no lo hubiera leído. No doy porque ya lo he leído. Nunca he dado a Lacan y a Freud como que ya lo he leído. Es decir, que para mí es una enseñanza que está viva cada vez. Y en relación, Mercedes, a día de hoy, la situación política, la pandemia, ¿qué podría decir el psicoanálisis en su transmisión? Jorge Alemán lo ha trabajado mucho, la cuestión del capitalismo, la cuestión de, bueno, viene trabajando durante años sobre esto, ¿no? Él es su tema. Yo encuentro que hay algo que está ocurriendo que, como decía Freud, en una civilización que el amor empieza a desbaratarse, empieza a devaluarse, es una civilización que llama a su final. A mí me parece que hay algo de esto que el capitalismo, estas afirmaciones de Lacan, por ejemplo, en Hablo con las paredes, donde dice que el capitalismo rechaza las cosas del amor, creo que es fundamental. Pero creo que es muy importante extraer de Lacan esos puntos fundamentales, donde él habla de que es un sistema y es un discurso que, como elimina lo imposible, deja de lado por lo menos el amor en el sentido que Lacan le quiere dar el estatuto de un nuevo amor como diferente y como otro le dice, este es mi invento, ¿no? Un nuevo amor, un amor más digno que está más conectado a lo real, que es lo imposible, es decir, a lo imposible de la relación sexual, de la que hablamos tanto los psicoanalistas. Entonces, en este punto, me parece importante que en un sistema social, en un sistema donde parece que todo es posible, que el goce es posible todo, tenerlo todo el tiempo y tal, las problemáticas que se producen son muy serias, porque las problemáticas que se producen, que encontramos en las consultas, son con el lazo, fundamentalmente con el lazo. O sea, una de las preguntas a día de hoy podría ser, ¿cómo amar? Por supuesto. Por supuesto. ¿No? No, y sobre todo más, es decir, ¿cómo no aterrorizarse frente al amor? ¿No? ¿Cómo no aterrorizarse? Y lo que pasa es que la vida sentimental o la educación sentimental de esta época es una educación sentimental pornográfica. Por tanto, el amor está rechazado. Es decir, por tanto, todas las producciones que el capitalismo fomenta en relación a los lazos sexuales y a los encuentros son pornográficas. Es decir, son en realidad un encumbramiento del falo. Es decir, a pesar de que decimos muchas veces lo contrario, ¿no? Lo que parece que estamos en un mundo donde lo femenino, no. Que hayamos avanzado, que en el mundo de los movimientos feministas se ha avanzado los derechos de la mujer, sociales y tal, que siempre pueden volverse atrás en 2 minutos si gana un fascismo, por ejemplo. Sabemos que las posiciones, en primer lugar, reaccionarias a lo largo de la historia, siempre se han producido en relación con las mujeres. ¿Por qué será? Creo que hay una de las claves que está en Lacan que se podría indagar. Por eso son mis temas, el amor, lo femenino y lo social anudado, porque yo creo que ahí hay unas claves fundamentales. No tenemos otra lógica, evidentemente. La lógica fálica no es eliminable porque es verdaderamente el hecho de hablar. Eso es lo que decía yo al principio del sentido. Yo buscaba mi sentido, es decir, buscaba mi marco fálico, lógicamente. Pero eso no implica dejar de lado absolutamente lo que no es representable. Si dejas de lado absolutamente lo que no es representable, lo que es imposible, te generas un mundo realmente invivible. Los jóvenes, por más que tienen todo tipo de prácticas, algunos acceden a la pornografía, al visionado de la pornografía en los 10 años. ¿No? Es decir, están verdaderamente en un barullo y donde sobre el lazo erótico, sobre el amor, no hay nada. Tú les dices, te has enamorado y te miran con cara de esta señora que me está preguntando, ¿no? Por otro lado, un aburrimiento absoluto.
un haberse convertido ellos mismos en una especie de carne de mercancía. Y eso es muy grave. Es decir, que hay una dificultad para cada sexo para encontrarse con eso femenino. Y el amor es una manera de recubrir que la diferencia sexual introduce lo imposible. Es una manera de tratar lo imposible, ¿no? En este mundo de todo posible de goce, se está haciendo muy difícil vivir, pero en un mundo donde todo fuera imposible, tampoco se podría vivir. Por eso yo creo que cuando dice Freud esto de que la civilización, una civilización que desvaloriza el amor, bien, está en su decadencia, dice algo muy cierto. Estas cuestiones. Lo que está, por ejemplo, en la política ahora sustituyendo este lazo de amor es el lazo de odio. Bueno, como Freud en Psicología de las Masas dice que todo lazo humano está marcado por psicología de las masas. Es decir, que esto también es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Y entonces todo lazo humano puede ir a ese lado, a la identificación, que es lo que se promueve, al odio, pero yo creo ahora es lo que está pasando con respecto a la gente, toda esta cuestión, y retomando esta cuestión que plantea Freud y que también retoma Lacan, de que la pulsión de muerte y la pulsión de vida van unidas. Entonces es muy difícil, es un matiz y es una línea muy tenue. Dice, en la guerra no solo se produce un efecto destructivo y caído, sino que se produce un efecto también eufórico. Yo creo que el fascismo ha aprovechado esta cuestión de la exaltación en la pulsión de muerte, de la destrucción. Parece, ¿no? En lugares donde el amor no tiene cabida, ¿cómo se transmite eso? ¿Cómo podrá llegar algo de ese amor, ¿no? Cuando yo decía lo de el lugar que me habían dado mis maestros en un punto que me había permitido ir más allá, si a los chicos estos no les das ese lugar, ¿qué quieres? Si no les das un lugar, pero no un lugar prefabricado, puesto ahí para que estés como un trozo de algo, sino un lugar en el sentido de un lugar de sujeto. Eso no es tan difícil de dar, eso no cuesta tanto dinero. Es mentira que cuesta dinero. No. Cuando dicen que la economía es una cosa y que la política es otra, esto que lo escuchaba yo hace años en la cadena de SER y decía, pero ¿cómo se cree que nos van a engañar de esta manera? Pues parece ser que lo logran. Decían, no, porque estamos hablando de cuestiones económicas que no tienen nada que ver con la política. Y yo me partía de risa, pero ¿cómo no va a tener que ver con la política? ¿Cómo distribuyes tú los gastos y el dinero para cómo vivir? Eso es la política. Eso es la política. Y si tú agarras un barrio, ¿no? Y conviertes, no tienes ningún lugar para los niños y ningún lugar para dar una educación, para que tengan un lugar, o tampoco le das un futuro, porque a veces lo tienen un lugar, pero no les das un futuro, una idea de que pueden ir a algún lugar. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué les queda? ¿Qué les queda? Pues lo que se ve aquí claramente, les queda, frente a esa impotencia de no tener el lugar, la violencia. Porque en este sentido, el otro día hace unos meses di una charla en Sinaloa, la universidad que me invitaron, y lo titulé Violencia e impotencia, y luego me encontré con un texto de Hannah Arendt, donde ella también lo planteaba así, la violencia como un efecto de la impotencia, no como un efecto del poder, sino como un resultado de la debilitación de un poder. Cuando el poder se debilita, ejerce una fuerza violenta. También en los más débiles, cuando ya la sensación es que no hay nada que hacer, que no tienen ningún lugar, que no tienen ningún poder, entre comillas, poder mínimo de existir, la violencia está asegurada. Sí, o pareciese que no hay ninguna salida nada más que esa violencia, ¿no? Bueno, esa o verdaderamente otra es dejarte caer en una acera y quedarte como un resto, como cosa que se ve también mucho, ¿no? Los sujetos que están ahí, ¿no?
Sí, que han perdido su lugar Y ya está, y lo toman como eso, soy el sin lugar que camina por las calles, que nadie me mira y todo el mundo quiere retirar la mirada cuando pasan a mi lado. Uno mismo lo hace. Porque aparte, ¿por qué retira uno la mirada? Porque no quiere pensar que uno podría estar ahí. Cambiando, Mercedes, de lugar, si nos fuésemos a la consulta, a la clínica, sobre todo la gente que nos estamos formando, el lugar del deseo del analista y también lo que engloba a lo presencial, ¿no? Un momento de pandemia donde se ha tenido que atender por teléfono, por videollamada, incluso a nuevos pacientes por estos medios. ¿Qué podríamos decir? Hay dos cuestiones, porque aquí con el psicoanálisis ya sabes, Jesús, que somos por un lado muy exigentes en el sentido de la autorización del analista, ¿no? Lo que hacemos, y luego lo que sería unas terapias de orientación analítica, es decir, que hay distintos niveles. Otra cosa es el sujeto que ya está en una posición de haberse autorizado, o por lo menos estar en el camino de autorizarse y está trabajando para ello. Que hay distintos niveles. No hablamos, algunas personas hablan del peligro que las personas se puedan autorizar sin haber llegado a ello, sin haber hecho todo un trabajo de formación en su análisis y tal. Y yo creo que no, que el peligro, bueno, puede haber alguien que sea un poco kamikaze y se diga psicoanalista cuando está haciendo una cosa psicológica, ¿no? Pero no lo creo, yo lo que creo que hay más es la dificultad de autorizarse, es decir, a seguir en un trabajo de formación, es decir, en el sentido de un análisis y llevarlo hasta el final. Pero me parece que es interesante pensar esta cuestión, eso por un lado. Y luego la cuestión creo que hay una dificultad que es el hecho de trabajar que no sea en la institución pública. Se ha hablado mucho de darle el lugar al psicoanálisis aplicado en relación a las instituciones. Pero lo que no se habla mucho de cuáles son los sujetos, los jóvenes, menos jóvenes, que se pueden sostener con su propio trabajo en la consulta privada. Abordar, me parece que es un elemento difícil y me parece que los jóvenes tienen que tener la posibilidad de construir su consulta. Y creo que en este momento hay muchas demandas. Lo que pasa es que están absolutamente mediatizadas por este sistema. Es decir, este sistema ya ha tenido una manera de reabsorber lo terapéutico. Están toda la sanidad privada manejando la cuestión de lo terapéutico. Yo en un momento del principio yo era muy purista en esto, decía, bueno, no, hay que ir, pero yo creo que hay que valerse, es decir, hay que ver lo que hay, no hay que quedar subsumido por ello, pero hay que valerse de ello. Es decir, porque yo creo que hay que recibir a la gente y hay que tener gente que venga a verle a uno, a pedirle algo, a pedirle que quiere algo. Ya después se verá si eso se puede convertir en una demanda analítica o no. Es decir, una cosa es mantener nuestro rigor y otra cosa es no usar lo que hay porque es lo que hay. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, la clínica con respecto a la cuestión de lo presencial y la pandemia. A mí me parece que la pandemia lo único que ha mostrado a las claras ya definitivamente es en lo que estamos. Las pandemias no han sido, no es ninguna novedad, no es que nos ha pasado una cosa que no ha pasado en la historia, ha pasado cada 100 años, cada 100 y pico, es decir, esto viene ocurriendo. Lo que pasa es que lo que se ha exacerbado ha sido todos los elementos del capitalismo más salvaje. La pandemia, que ha mostrado evidentemente el extremo de lo que estamos, ¿no? Es decir, primero de lo humano, de lo más esencial humano que se produce en estos casos, que sale también lo peor, lo mejor y lo peor, y todo esto. Luego encima la cuestión de la guerra, que no creo que Putin haya sido casual que aproveche después en medio de una pandemia, saliendo de una pandemia, no creo que esto sea casual, no, creo que es un elemento también, ha dicho, este momento es el más débil, para él también, porque en Rusia las cosas no deben estar nada bien. Entonces, en un momento de debilidad, como decía Hannah Arendt, de más impotencia, de menos poder, ¿no? Tratar de imponer el poder. Nosotros creo que hicimos bien en directamente usar el medio que teníamos, usar lo online.
decir, lo que tenemos es un sistema capitalista, por ahora no hemos encontrado una alternativa común, social, entonces lo que tenemos es cómo seguir existiendo, siendo, como decía Lacan, el desecho del discurso capitalista, pero pudiendo, dice, creo que fue en la televisión, en radiofonía, que decía, yo me he hecho rico siendo subvirtiendo y siendo el desecho del discurso capitalista. Esto me parece muy interesante. Es decir, como romper ahí. Entonces nosotros, Lacan en la tercera lo dijo, los gadgets van a producir síntomas. Y para nosotros el síntoma es lo que nosotros tenemos que abordar. Es para lo que este discurso del psicoanalítico existe. Entonces, que nosotros usemos ese gadget que es el online para hacer nuestras cosas, perfecta. El problema es creer que es el mejor de los mundos posibles. Creer que dejarnos absolutamente aplastar por ello y no encontrar que ahí va a haber síntomas. Y que los analistas tendrán que ver qué síntomas provoca eso. No solo a nivel de la clínica y de los pacientes, sino a nivel también de las enseñanzas y de la transmisión del psicoanálisis. Producirá síntomas y también producirá efectos de lazos. Es decir, no creo que solo sea una sola cosa. Entonces, creo que si se puede volver por supuesto, a lo presencial, estoy convencida que es así, sobre todo, como diría Freud, con lo del diván, sobre todo para el analista. Este trabajo online es mucho peor para el analista. Estoy de acuerdo. Es mucho peor. Entonces, es una... Y para los analizantes creo que un poco también. Lo que pasa es que cuando no hay otra cosa, cuando estábamos encerrados, creo que fue una salida menos mal, etc. Yo creo que el peor momento viene ahora, paradójicamente. Creo que ahora viene el efecto depresivo post-pandémico, no antes. Y creo que ahora lo que todo el mundo decía y se llenaba la boca diciéndote las ganas que tenía de volver a la sede, las ganas que tenía de volver a encontrarse con los otros, eso no está ocurriendo. Ahora, evidentemente, vamos a hacer síntomas y los tenemos que tratar. Los síntomas, yo esto lo quiero aclarar porque me parece importante, cosas que ya se van escuchando con respecto a la escuela, con respecto al instituto. Yo quiero aclarar que los síntomas no es algo malo, porque nosotros hablamos mucho del síntoma, nuestra relación con el síntoma, pero luego como todo, tenemos una tendencia a moralizarlo. Claro, porque los síntomas que hay en esta escuela, como si fuera algo... ¡Oh! Pues sí, si no hubiera síntomas, sería un problema. Entonces yo creo que hay que ver no solo los síntomas, sino el funcionamiento. Y luego los síntomas que esto va a traer. Por eso, ahora, en Noches Clínicas, que lo lleva, ya os he dicho, Pepi y Pía, López Herrera, Pepi Rodríguez y Pía, se está trabajando el tema de cómo había afectado los casos, se intentaban buscar casos para mostrar cómo había afectado al caso lo virtual. Los episodios de online, los episodios de no tener sesión presencial. Y es muy interesante, por eso animo también a todos los participantes al NUCEF a participar, que ellos pueden, porque no es un espacio abierto a todo el mundo, las noches clínicas, ellos pueden participar, pero no está abierto a la ciudad. Es muy interesante ver, y yo me he quedado muy contenta con el gran trabajo que hacen los analistas, tomando también analíticamente el trabajo que se hace online. Realmente me he congratulado con que los casos presentados muestran que no se ha rebajado para nada esa cuestión, sino que se ha seguido manteniendo la posición del analista para llevar la dirección de la cura, para seguir escuchando, para seguir eso, a costa de mucho, quizá, eso es lo que sí que transmitían todos los analistas, mucho mayor esfuerzo, por su parte, por la parte del lado del analista.
¿no? Pero esto me ha congratulado muchísimo. Casos impresionantes donde, al revés, se ha usado lo online, ha servido de un uso para llegar a otro lado, ¿no? Sí, como una herramienta que en estos momentos nos ha venido bien para seguir trabajando. Sí, aunque creo que no es sustituible la cuestión del cuerpo. El cuerpo tiene distintos aspectos, ¿no? Si lo vemos con los nudos, real, simbólico, imaginario, no es lo mismo una cosa que otra. Entonces, bueno, y entonces hay algo de esto, de esta cosa de la virtualidad y de la indiferenciación que trae el capitalismo, que tiende a la cosa como inmaterial, justamente. Hay algo muy, muy curioso, hay una no materialidad, ¿no? Como si el cuerpo no estuviera ahí. Sí, que no, como si no se... Tocable, Como tocable, tocable. tocable, que se puede tocar, ¿no? Hay algo de esta cuestión virtual que implica una cierta reversión sobre uno mismo, ¿no? La materialidad es uno mismo. ¿Qué pasaba en la pandemia? ¿Qué decía la gente que quería? Abrazar al otro. Pero resulta que después tarda uno en volver a la presencia. Curiosamente, ¿no? Es decir, cómo fácilmente esa cosa tan autoerótica de uno, tan autística del propio goce de uno, se engancha perfectamente con la técnica, o se engancha bastante bien con la técnica. Entonces, cuando dice la gente, no, me es más cómodo, es que no puedo, es que estoy lejos. No, 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 no. No, 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 amigo mío, amiga mía. Es que estás más enganchado con la pantallita y con tu propio estar ahí, ¿no? En tu inversión dentro de tu escenario. Para finalizar, Mercedes, quería preguntarte una frase que te venga a la cabeza de Lacan. Una frase que me venga a la cabeza de Lacan, es que es muy difícil para mí eso. voy a ver si me concentro. Tiene muchos aforismos, no sé si hay alguno que espérate que voy a mirar, me voy a ir un poco a... Claro, tiene muchos aforismos, por eso no sé, ahora no me viene ninguno con qué quedarme. Bueno, mira, yo más que aforismos de Lacan, voy a romper eso un poquito. Una expresión, un concepto, algo que... Mira, yo voy a romper un poquito con eso. Quería traer algo que es mío, no de Lacan, que es referido a la cuestión de lo femenino. Te rompo un poco con la idea, ¿sabes? No, bien. Pero está inspirado en todo mi trabajo que llevo haciendo desde el comienzo, que te decía que escuché hablar de Freud en el bachiller. Es un pequeño poema, bueno, es un pequeño poema, sí, un pequeño poema. Y lo voy a leer. Bien. Voy a ver si lo logro leer bien, pues yo no sé si leo bien poemas. Bueno, un intento de poema, ¿no? Alguna amiga que me quiere me dice que estoy hecha una poeta, que soy una poeta, pero eso... La herida de mi sexo. La niña afirma su ser de mujer frente al padre enloquecido. Es una elección sin salida. Noche de insomnio tejida con la estofa del terror y el temblor. En ese cuerpo frágil y enquencle. No habrá vuelta atrás. Será una más en la estirpe de mujeres que frente al brazo de Abraham esperan esa clemencia que hace del mundo lo inmundo. No habrá poema, ni cifra, ni libro sagrado frente al amor amenazado. Años después verá el esplendor de su juventud moviéndose entre las ruinas de la Acrópolis y desvelará su rebeldía intacta, contemplando el halo de tristeza de sus ojos rasgados, nombrados por ese hombre infame que portaba la letra del padre.
Otro de ojos azules vendrá como Lucifer angelical a realizar el mandato divino inacabado y se alojará en ella la alerta que la esclaviza y protege. Ante el hombre con fútil espada. Conocerá el milagro del amor que le hará reposar al abrigo de sus brazos y hará de esas marcas escabeles desde donde erguirse, pero no logrará que desaparezca la faz del estigma que ellos portan y a pesar de todo, en la ceremonia carnal del amor, celebra ese día que eligió ser mujer. Precioso. Esto es mi aportación, porque es algo verdaderamente que tiene que ver con, pues eso, con mi apuesta por el psicoanálisis desde el primer día. Pues Mercedes, ha sido un placer, la verdad Muchas gracias. Bueno, has sido muy amable en tus respuestas y nada, nos vemos pronto presencialmente. Nos vemos, tenemos un cartel dentro de pocos días. Por eso mismo. Un abrazo. Un abrazo, chao. Hasta luego. Chao, Mercedes. Buen domingo. Igualmente.